Muy buenos días, mi nombre es Ángel Morfín Wolf, soy el director general de Concur y quiero darles la bienvenida a este gran evento donde vamos a hablar mucho de un tema importante hoy en día y que tiene gran relevancia, que es la sostenibilidad. Y bueno, hablando de la sostenibilidad, vamos a ver qué impacto tiene Concur sobre este tema, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad hay varias digamos, variantes o digamos temas importantes. Uno tiene que ver con el esquema social, que tiene que ver con los empleados, el impacto social que podemos tener con la sostenibilidad. Otro tiene que ver con el económico, cómo organizamos nuestros recursos, cómo gastamos de una mejor manera para ser más eficientes y por tanto mucho más rentables. Y también lo que tiene que ver con el medio ambiente, y eso es también muy importante, de todo lo que estamos gastando, si lo estamos gastando responsablemente con aquellas compañías que son limpias. Algo también muy importante que puede hacer Concur, por ejemplo, nosotros podemos sacar reportes sobre la huella de carbono que estamos dejando, ¿no? De todos los que están viajando, por qué medios se están transportando, y toda esa información va a estar dentro de Concur. Entonces, no solamente Concur me va a ayudar a controlar, sino también a monitorear, a dar un seguimiento de ese tema de sostenibilidad que es cada vez más importante. Entonces, durante este evento estaremos hablando de todos estos temas y vamos a ver que esto es algo que ya era un tema importante desde antes, pero a través de la pandemia nos dimos cuenta que esto es cada vez más relevante hacia el futuro. El tema de la sostenibilidad es algo que cobra tal importancia que incluso para conseguir inversión en empresas públicas tenemos que ser empresas que busquen ser sostenibles en todas las aristas de la compañía. Entonces hablaremos mucho de este tema. ¿Y qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a ir bajando el balón de la teoría a ejemplos prácticos, ejemplos concretos. Y de ahí vamos a utilizar como ejemplo nuestra propia compañía. SAP Concur es una línea de negocio de SAP que se encarga de ofrecer soluciones para gestionar todos los gastos que hacen los empleados a nombre de la compañía. Llámese gastos de representación, gastos de viaje, cajas chicas, etcétera. ¿Recuerdan? Por ahí había una cifra, que incluso me señaló ahí Adriana, los 21,400 y tantos, que son empresas incorporadas con el compromiso de la sostenibilidad. Bueno, SAP es una de esas compañías. Pero ¿cuáles son los pilares que utilizamos, primero que nada nosotros como compañía, para ser sostenibles? Y en segundo lugar, que a través de nuestras soluciones ayudamos a nuestros clientes a que sean sostenibles. Por eso vamos a estar poniendo estos ejemplos. El primer pilar de SAP es cero emisiones. Nos referimos a la huella de carbono, las emisiones de CO2. Es por lo que es más famosa, digamos, la sostenibilidad. Y los proveedores utilizados en toda la cadena de suministros, que sus proveedores estén certificados. Vemos, por ejemplo, y más adelante lo voy a mencionar, hoteles o aviones, cuál es la emisión de CO2, cuáles son los hoteles que están certificados en temas de sostenibilidad, etcétera. Cero desperdicio, y esto es muy importante, se refiere a la eficiencia. Vamos a empezar a hablar de temas de sostenibilidad que aparentemente, pues al menos yo no tenía en mente que eran parte de la sostenibilidad. Por ejemplo, procesos eficientes. Tener un proceso eficiente es muy importante para no desperdiciar ni tiempo, ni recursos, etcétera. Disminución de los retrabajos, muy importante. En los últimos 9 años ya llevo aquí en la compañía. Me he encontrado con alrededor de 500 diferentes empresas que he logrado conocer sus procesos. Y veo que hay muchas áreas de oportunidad con respecto a este tema de retrabajos. Siguiente, por favor. Ahora me paso a este lado. Y cero inequidad. Este componente yo no tenía hace un año ni idea de que era parte de la sostenibilidad. Estandarización de la experiencia de los empleados y cuidado de productividad y pues el balance. Esto también es parte de la sostenibilidad. No solamente la parte que conocemos de negocio, sino también la parte de nuestra experiencia como empleados y hacia nuestros clientes. ¿Cómo vivimos nuestra operación? ¿La sufrimos? ¿Tenemos muchos retrabajos? ¿Nos da tiempo no solamente de cumplir con nuestras obligaciones laborales, tenemos también ese espacio para la vida personal? Eso también es parte de la sostenibilidad. Lo vimos ahí en esos 17 puntos, ¿no? De la 1 que me estaba mencionando ahí Orlando. ¿De acuerdo? Ahora, como les digo, vamos a ir bajando el balón.
SAP, estos son sus pilares de sostenibilidad. Y ahora Adriana me va a ayudar con los pilares de sostenibilidad específicamente de SAP Concur. Gracias, Eric. Pues sí, ya escucharon cuándo nace esto, cómo nace y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Hoy está en todos lados. Tengo que contarles, como siempre les cuento, que mi hija de 8 años hace 2 meses me presentó esos 16 objetivos. Y dije, wow, resulta que ella sabe más que yo. Y hoy queremos mostrarles parte de este proceso en el que tendríamos que entrar todos. La maravilla es que los chiquitos ya lo traen y hoy nosotros podemos hacerlos realidad. ¿Qué pasa con SAP Concur? Efectivamente, como SAP, como una gran empresa, hoy buscamos ser sostenibles. Pero ¿cómo los ayudamos a ustedes a que también descubran que ya lo son? Que esto es más sencillo de lo que parece y que hoy ya estamos trabajando en ello y se pueden dar cuenta bien fácil a través de la herramienta de SAP Concur. Orlando nos va a platicar en un ratito todo este detalle acerca de las ESG, ASGs o como quieran llamarle, pero básicamente son estas 3 grandes líneas, ¿no? Hablábamos de lo ambiental y a través de SAP Concur ustedes van a poder analizar qué tan grande o qué tan impactante es la huella de carbono y teniendo esos datos, como siempre les hemos dicho, van a poder tomar mejores decisiones, no nada más para la empresa, sino para el mundo entero. El segundo es el tema de la equidad o el tema social, ¿no? Eric nos decía, esto también genera eficiencia en los trabajos. En otras ocasiones les hemos dicho, si nuestros colaboradores tienen una herramienta agradable y amistosa para poder hacer esta parte del trabajo que es tan engorrosa, por supuesto hablamos de equidad, hablamos de darles el tiempo que necesitan para eficientar el proceso y dedicarse a lo que realmente es importante para el negocio. Y ahí les ayudamos, por supuesto, a que estas condiciones vayan mejorando a través del tiempo y ellos puedan tener menos retrabajos, como le mencionaba Eric, y por supuesto, tomar mejores decisiones. Y por último, ¿no? Pues bueno, el tema de cómo esto impacta hacia nuestro negocio. Lo hemos dicho muchas veces, si ellos están bien, el resto de la compañía funciona como un trenecito y a través de SAP Concur también podemos tener esos datos, ¿no? De cómo mantener un proceso de mejora continua y tener beneficios hasta nuestro negocio para poder crecer y mantenernos en el mercado. Pero esto se oye maravilloso acá arriba, ¿no? ¿A poco no a veces sentimos que estamos realmente lejos? Déjenme contarles una realidad. Y elijo esta porque creo que aplica en muchos de los sectores que hoy están aquí con nosotros, ¿no? Si bien hablamos de la industria del transporte y servicios logísticos, este es un ejercicio real de un cliente actual de nosotros desde hace 8 años, ¿no? Y déjenme contarles sobre una sola actividad que nos enfocamos particularmente con ellos. Esta empresa distribuye un producto y recorre todo nuestro país a través de estas grandes transportes, ¿no? Que llevan sus productos de un lado a otro. Y entonces decide que tiene que tener un mejor resultado económico y nos enfocamos específicamente en el tema ambiental. Oye, ¿cómo estoy gastando en el combustible? ¿Cómo lo uso? ¿Les estoy pagando a esos transportistas más de lo que debería? ¿Están tomando la mejor ruta para llegar a tiempo con mis clientes? ¿Están entregando en tiempo y forma y eso no genera penalidades para nosotros? ¿Cómo es que este combustible afecta el medio ambiente? ¿No? Y entonces decimos, bueno, tenemos este punto ambiental, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de este transporte? Pues también tenemos un tema social, ¿no? Hablábamos de trabajos forzosos y por un segundo, si me vieron reírme con Eric, le dije, no, pues tú y yo tenemos trabajos forzosos porque se me hace que ya a las 8 ya no nos pagan horas extras, ¿no? Lo mismo pasa con los transportistas. Cuando ellos dicen, oye, tienes 24 horas y písale, maestro, porque si no, no llegas a tiempo y me van a penalizar, ¿no? Y entonces, todo esto que sucede alrededor, ya no llegué a dormir, ya estoy súper cansado, ya me estampé a la mitad del camino. Y entonces mi familia me dijo, oye, no, pues si pasas una semana fuera y nunca te veo, mejor cámbiate de chamba, ¿no? Entonces el cliente dice, no, esto tampoco está bien. ¿Cómo lo mido?
¿Quién me ayuda? Bueno, pues resulta que el impacto que esto estaba teniendo a nivel financiero, ¿no? Definitivamente era tan grande que ahí vamos nosotros y le decimos, pero si ya tienes Concur, ya sabes cómo funciona esto, ya sabes que ahí está la información, vamos a analizarla juntos, ¿no? Vamos a ver efectivamente cuánto gastas en combustible y cómo te ayudamos a disminuir. Bendito SAP Concur, bendita tecnología, bendita funcionalidad de Drive, para los que no lo saben, nos permite justo gestionar un mejor manejo de las rutas y saber en dónde andan nuestros transportistas y cuánta gasolina están gastando, ¿no? Entonces, el primer ejercicio a este cliente en particular le dijo, oye, pues ¿qué crees? Que el transportista te está cobrando 1,800 kilómetros y aquí dice que recorrió 1,500. Ah, no, pues entonces vamos a pagar lo que corresponde y gasto menos. Aquí dice que tomó la ruta Monterrey, San Luis Potosí, México, ¿no? Pero pasó a Aguascalientes a ver a la familia. No, la ruta es por la 57, derechito. Y optimizamos incluso el tiempo de ese operador. ¿Y qué pasa después? Pues además de que ya ahorré en la gasolina y que ya llegué a tiempo con mis clientes, ¿sí? Este transportista que antes la esposa le decía, no la mueles, estás toda la semana fuera y no te veo, pues ahora puede llegar a casa. Ahora se siente más tranquilo, ahora no tiene que manejar cansado y ahora puedo tener un mejor balance de vida. Con una sola acción, con un dato que ya estaba ahí en SAP Concur, el cliente transformó su operación siendo sostenible y cumpliendo con dos objetivos principales a través de una sola acción. Este es un ejemplo real, ¿no? Y esto es algo que hoy podríamos hacer todos de una manera muy sencillita y que ya está ahí y queremos ayudarlos a que saquen provecho de ello. Bueno, ya vimos que la creación de valor es parte de la sostenibilidad. Necesitamos agregar valor a nuestras compañías. Nos seguimos poniendo de ejemplo. ¿De qué manera SAP Concur, en el proceso de gestión de gastos de empleados, les puede ayudar a ustedes a que sea su empresa sostenible? Número 1, control y cumplimiento. Y es el cumplimiento regulatorio, por ejemplo, del gobierno. La parte fiscal, la contabilidad electrónica, que no tenga que andar pensando en la parte de los topes fiscales deducibles porque la plataforma me ayuda a hacerlos y a ponerlos en la contabilidad electrónica. El cumplimiento también interno. ¿Cuánto está gastando mi empleado en cada uno de los rubros? Aquí nos estaba mencionando Adriana, ¿no? En esa parte de transporte, la de gasolina, ¿no? Gasto de gasolina. Pero hay muchos otros. ¿Cuánto está gastando en taxi? ¿Cuánto está gastando en comidas individuales? Etcétera. Pero también no solamente eso, sino el balance con la experiencia del empleado. Entonces, sí, tenemos que controlarlos por un lado, pero por otro lado, que la experiencia sea fluida. Que desde que esté llenando una solicitud o una comprobación me vaya diciendo la plataforma, ese CFDI ya lo habías puesto. Ah, gracias. O estoy llenando una solicitud y me diga, no puedes gastar más de 1,200 pesos en taxi, porque a lo mejor no te lo van a reembolsar después. Cuestiones así de ese estilo, que tengas la aplicación móvil. Recientemente que fui a Monterrey, por ejemplo, iba tomando fotos. Oiga, señor, y le entregamos su copia del ticket, del recibo. No, muchas gracias, aquí le tomo una foto y ya, me ahorré papel. Bueno, imagínense que todos hiciéramos eso. Número 1, es muy fácil para mí porque todos mis gastos están formaditos, ¿no? O los que hago con tarjeta corporativa están ahí. Eso me facilita las cosas. Pero ya no gaste tampoco en papel porque en este siglo todavía seguimos gastando mucho en tickets y en papel, con todo y los FDIs, porque hay tickets de restaurantes, etcétera. Bueno, entonces hablamos de esta experiencia en balance con el control y cumplimiento, pero también el gobierno del gasto. El gobierno del gasto no es más que la correcta gestión de los gastos. ¿Qué quiere decir? Sí, hay reportes que automáticamente me llegan a mi correo con respecto a la huella de carbono, pero también, ¿qué pasa si puedo comparar entre unidades de negocio? ¿Cuál es el gasto? ¿Qué tanto yo puedo decir o qué tanto ustedes pueden decir que una unidad de negocio está gastando de más que otra unidad de negocio? Quizás no hay manera de saberlo, más que las tengamos a todas en una sola gráfica y ver quién está gastando de más. Porque eso es parte de la sostenibilidad. ¿Cómo y cuándo estamos gastando? Y de una manera rápida, además.
Entonces, yo le llamo un concepto de racionalizar el gasto. ¿Estoy gastando en los rubros correctos? ¿Me están trayendo el beneficio a esa unidad de negocio? Quizás no lo sé, pero de esta manera lo podríamos averiguar, podríamos saber qué tanto está aportando, porque a veces, muchas veces, el margen operativo, que básicamente son las ganancias, la diferencia entre lo que estoy gastando y lo que estoy ganando, y eso va directamente al estado de resultados de la compañía. Y va a quedar en esos reportes anuales, creo que todavía los vas a mencionar después, esos reportes anuales que tenemos que hacer, cualitativos, no solamente cuantitativos, ¿de acuerdo? Y por último, me paso de este lado, optimización y expansión. Yo no voy a poder crecer mi compañía si primero no controlo la operación y los gastos. Entonces, tengo que homologar la operación, tengo que controlar los gastos de la operación, pero para ello, quizás las necesidades de las distintas unidades de negocio pues no me permitan homologarlo. Pues, ¿qué creen? Sí se puede homologar. Ahí es donde ayudamos a nuestros clientes. Homologamos que todos lo hagan de la misma forma. Y hago la analogía con este reloj de arena. Un reloj de arena es igual para todos, pero uno lo puede utilizar para medir cuánto se tarda en una junta, otro para ver cuánto tiempo se tardó en un maratón, etc. Son distintos usos, pero es la misma plataforma, la misma herramienta. Y esto nos va a permitir poder crecer. Una vez que homologamos, ayudamos, controlamos los gastos, ya estamos en posición de crecer. Y muchos de nuestros clientes así lo han hecho. Les ha permitido crecer y de una manera pues muy ágil. Por eso también es parte de optimizar lo que tengo, expandirme, pero mucho tiene que ver la estandarización. Básicamente estos son los ejemplos, pero lo más importante, nos lleva más allá de la automatización. Yo creo que ese es el valor más importante. Cambio en la cultura organizacional. Eso es muy importante. Muchos de nuestros clientes comienzan con este proceso que aparentemente no puedo tener muchos ahorros, no puedo tener nada, pero sí, hay mucho margen para poder mejorar y que además cualitativamente me va a llevar a que cambie la cultura organizacional rumbo a la sostenibilidad. Bueno, definitivamente hay muchas cosas que pensar, pero no se preocupen, para eso estamos compañías como nosotros que nos dedicamos a eso. Hablando específicamente del proceso de gestión de gastos de empleados, estos son algunos ejemplos. Desde que estoy planeando mi viaje, aquí arriba, desde que estoy planeando mi viaje, que pueda ver cuáles son las emisiones de CO2 del avión en el que me estoy subiendo. Quizás eso no sea importante por el momento, pero créanme, en su momento va a tomar más relevancia y más rápido de lo que pensamos. Por eso nos estamos adelantando al futuro. Cuando me estoy quedando en un hotel, ¿a cuántos kilómetros me estoy quedando del lugar a donde voy? Recientemente, hace creo un par de semanas, fui a Monterrey y elegí un hotel que quedaba a 650 metros del lugar a donde iba. Entonces, vi el Uber, tardaba 8 minutos, costaba 55 pesos, me fui caminando. Luego empezó a llover y me enojó un poco, pero bueno, le ahorré 51 pesos a la compañía y caminé, hice un poco de ejercicio, etc. Pero es un ejemplo de algo tan sencillo como desde que estaba planeando mi viaje, yo puedo hacer. Y tiene que ver con la sustentabilidad. Los reportes de huella de carbono, cuántos kilos de CO2 estoy aventando al ambiente como compañía. De nuevo, para algunas compañías ya es una realidad, para otras apenas a lo mejor están pensando en eso, pero aquí les facilitamos ese tema. Eso es muy importante. El ecosistema de la plataforma, ¿por qué tiene que ver con sustentabilidad? Porque es un ecosistema de un proceso de punta a punta que va conectando de manera automática, por ejemplo, agencias de viaje, métodos de pago, validadores de CFDI, todo en un mismo proceso. Porque ninguna compañía puede ser experta en todo. Bueno, SAP por eso tiene diferentes líneas de negocio. Y lo que hacemos es que conectamos a los especialistas. Un ejemplo lo van a encontrar aquí afuera con Mendel, que es nuestro socio de negocio para validación de CFDIs. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Tiene que ver con la eficiencia, no desperdiciar recursos. Y la parte de la aplicación, por ejemplo, que un director pueda aprobar desde su móvil. Esto es muy importante, no solamente por las nuevas generaciones. Las generaciones Z, las generaciones millennial, ya están buscando algo así. Ya no tan fácil dicen, haz un Excel de tu reporte de gastos. Oye, no me gusta eso. Hay clientes que previamente fueron clientes de Concur,
pero llegan a otra compañía y nos dicen, por favor, ayúdame a que podamos utilizar Concur en nuestra compañía, porque ya no se pueden regresar, ya necesitan una aplicación para tomar fotos, ya necesitan ver, por ejemplo, el presupuesto en su móvil de lo que está gastando, ¿no? Para aquellos que son dueños de centro de costo, ¿no? Voy a pasar a este lado. Y esto es muy importante, tiene que ver con el componente social, se llama Pre-Travel Advisory. Si voy a viajar ahorita en estos momentos a Turquía, ¿qué cuidados debo de tener? O si voy a África, ¿qué vacunas debo de tener? ¿Cómo está la situación de COVID? Durante COVID esto fue muy utilizado. Este es un mapa donde actualmente esta es la situación de COVID, cómo está en cada uno de los países. Algunos todavía están incluso en rojo y a lo mejor yo no lo sabía. A lo mejor tengo que usar tapabocas en algunos países, etc. Esto también es parte de cuidar al empleado, es parte de facilitarle, es el componente social de sostenibilidad. Y, ¿por qué no? Este es un reporte de ahorros potenciales y es importante, entre más ahorre la compañía, entre más haga con menos, es muy importante y es parte también de la sostenibilidad. Entonces vemos que todo está conectado, por eso bajamos el balón aquí hasta la operación, para darles un poquito de guía y como les digo, no se preocupen, para eso estamos compañías como nosotros para ayudarles. Y bueno, aquí nos va a poner algunos ejemplos Adriana, ya con su experiencia con los clientes. Gracias, Eric. Como bien decía, venimos de lo general a lo particular, de qué podemos hacer a gran escala y qué podemos hacer hoy o mañana, ¿no? Y cómo SAP Concur les puede ayudar a tener estos primeros datos para tomar acciones. Hablábamos al principio de estas tres líneas, del tema ambiental, del tema social y del tema de gobierno o eficiencia en el gasto, ¿no? Todo riesgo trae una oportunidad también. Y las oportunidades creemos que las podemos ver en estos 4 pasos durante la gestión de un gasto de viaje. Los primeros 4 pasos, y les voy a mostrar en las láminas más adelante cómo se ven, cómo son los datos reales, insisto, tratando de bajar la teoría a la práctica, ¿no? Pues los vemos a través de estos 4 momentos. Desde cómo voy a planear el viaje para mí o para mi organización, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones puedo tomar a la hora de reservarlo? ¿Cómo voy a comprobar ese gasto durante el viaje? ¿Y qué datos me va a dar para que yo pueda analizar y tener una toma de decisiones más inteligentes? Dejen mirar primero. Cuando hablamos de planeación, ¿me ayudas con la que sigue? Sí. Es importante comunicarnos clara y oportunamente con nuestros colaboradores. Es decir, ok, sí, Eric, sí puedes ir a Monterrey, pero ¿qué crees? Necesitamos ser eficientes. Tienes que planear con anticipación para que tu vuelo salga un poquito más económico, ¿no? Tienes que hacerlo efectivo, es decir, si ya vas a estar allá, pues aprovecha y aviéntate los 5 clientes de un jalón. Sabemos que en Monterrey siempre los aviones salen tarde, entonces no hay riesgo, ¿no? Entonces, seguro va a llegar a tiempo para regresar y no tener que pagar un hotel. Pero entre más clara sea la información para nuestros colaboradores, también les vamos a facilitar esa toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos buscando la reserva? ¿Me ayudas con la que sigue? Bueno, pues en nuestra aplicación, sí, ya podemos visualizar este tema de las emisiones de carbono. Ustedes van a decir, no, hombre, pero un vuelo a Monterrey que emita menos emisiones me va a salir carísimo. No es cierto, les voy a contar al final cómo esto se traduce en eficiencia real para la empresa. Pero desde aquí podemos definir, oye, ¿por dónde emito menos CO2? A lo mejor hoy en Uber nos dice, si me pagas 3 pesos más, te reduzco la emisión. ¿A poco no se siente bien padre? Por 3 pesos soy más responsable del ambiente. Lo mismo pasa con los vuelos, ¿no? Y lo mismo pasa justo con esto de no tener que utilizar un transporte terrestre a la hora de ir a una cita con un cliente y aprovecharlo. Entonces, durante la reserva ya tengo esos datos ahí. Ya estoy dándole a mi colaborador la información que le puede brindar una mejor experiencia y en beneficio también, por supuesto, de él y de la compañía completa. Si nos vamos a la que sigue, Orlando, por favor. El tema verde, como lo mencionábamos al principio, es como
pues lo que más escuchamos, ¿no? Es yo quiero ser verde, yo quiero, mírenme, hasta de verde me puse hoy, ¿por qué no? Para estar a tono con esto, yo no quiero contaminar, ¿no? Yo pongo la cubeta abajo de mi regadera para ahorrar agua. ¿Cómo lo hacemos dentro? Es muy fácil en nuestra casa, pero ¿cómo lo hacemos dentro de nuestra organización? ¿No? ¿Cómo encontramos beneficios ecológicos y económicos que me hacen sentir bien como colaborador de esta empresa? ¿No? Orlando decía, no, pues dejamos de comprar tenis Nike porque contaminaba, ¿no? O dejamos de comprar maquillaje porque maltratan a los animales mientras ven si quedan bonitos o no. No. Lo mismo pasa aquí. Si yo sé que puedo ahorrar y lo veo claramente a la hora de emitir mis reportes a través de la tecnología, por supuesto que también va a tener un impacto en la parte social y definitivamente en la parte de gobierno. El último es esto que les decía. Ok, todos vamos y venimos todos los días, ¿no? Y a veces las cabezas de nuestra empresa no tienen esos datos a la mano, pero con ese AP Concur sí, ¿no? Con ese AP Concur podemos saber cómo van nuestra huella de carbono en este rubro en particular, en la generación de gastos desde el colaborador. Oye, ¿voy para arriba? Híjole, no. ¿Cómo le hacemos para bajar? ¿Podemos? ¿No? Efectivamente, ¿nos va a salir más caro o no? ¿Qué beneficios voy a tener? ¿Puedo usar los reportes de los que hablaba Orlando para seguir manteniendo no nada más mi insignia, sino efectivamente tener esta doble materialidad y que regrese el beneficio a la empresa y yo pueda seguir creciendo? Estos son datos reales de clientes reales hoy de Concur que nos permiten ser una empresa sostenible en los 3 niveles, en la parte social o ambiental primero, social y por supuesto en la parte de gobierno. E insisto, todo riesgo significa una oportunidad. Y si están pensando que esto cuesta mucho dinero, quiero preguntarle a Eric que nos diga cómo se traducen estos beneficios en puntos reales. Bueno, primero, hashtag, esto les va a gustar a los inversionistas y a los CFOs y todo. Hasta 20% de ahorros en gasto total. Ayer estaba haciendo un caso de negocio de un cliente y me dio el 16.31% de todo lo que gasta en estos gastos que hacen los empleados a nombre de la compañía, 16.31%. Y hay margen de mejora, porque muchas veces nos dicen, pues es que yo lo tengo controlado. Pero ya vimos por qué todavía esa cultura organizacional, esa mejor negociación con proveedores, porque voy a estar en mejor posición para negociar con proveedores, ese evitar duplicados, esa mejor gestión y racionalización del gasto, esa comparación entre las distintas unidades de negocio, todo eso es lo que me da estos ahorros. Incluso hay por ahí un cliente que hasta en menos de 2 años 57%, ¿no? Entonces hay de todos los casos. Uno que lo tenía muy controlado, resulta que decía, no, pues ahorré el 10%, otro 12 millones, o sea, muchos casos que hemos visto en donde aparentemente estaba controlado, pero había muchas áreas de oportunidad. Por eso les digo, hashtag, esto les gusta a los inversionistas. Oye, eso me hace pensar en un cliente que va a saber quién es. Con la utilización de la tecnología, a veces decimos, eso cuesta, ¿no? Pero la realidad es que si no lo vemos, no podemos controlarlo y no podemos ahorrar sobre eso mismo, ¿no? Entonces, con el uso de la herramienta de SAP Concur, pues entonces ya no tenía que pagarle estos fees enormes de servicios y duplicados en muchas ocasiones. Y nada más analizando ese tema, efectivamente ellos pudieron ahorrar hasta un 25% en el gasto de ese punto en específico. Así es que el 20% es bastante razonable, ¿no creen? ¿Qué más? También tenemos el incremento, hasta 50% de incremento en productividad. ¿Qué significa? Si yo me tardaba 20 minutos en hacer a lo mejor un reporte, ahora voy a tardar al menos 10 minutos o menos. Esto es parte del componente social de sostenibilidad, de que no significa, oye, pero entonces ya no voy a tener trabajo. No. Y por ahí Adrián tiene un ejemplo muy importante que comentarles con respecto. ¿Y qué hago con el resto de mi tiempo, no? En esta parte. Me encanta, porque el 50% se escucha muchísimo, ¿no? Cuando nos dicen, vas a ahorrar el 50%. Ay, caracoles, ¿qué no me están diciendo que no estoy viendo? Esto es realidad y sucede todo el tiempo. Tenemos un caso también de un cliente aquí presente en donde tenían 7 personas para gestionar los gastos de viaje exclusivamente.
¿no? A la hora que integraron la tecnología de SAP Concur, ese staff se redujo de 7 personas a 2. No se preocupen, no corrieron a nadie, se los prometo. Reutilizaron el talento, los ubicaron en otros lugares y entonces imagínense, ¿sí?, que de pagar 7 personas para un proceso, ¿no?, la nómina se redujo más de un 50%. ¿Qué más, Eric? Bueno, antes que nada, si quieres, déjale adelante. Creo que esto es importante y es que esta parte de la productividad ya no es negocio que una persona pase un papel de aquí, lo revise y lo pase a este lado. Eso no agrega valor, eso es operativo. Eso ni siquiera me llena como empleado. Esos trabajos operativos, si se fijan, están empezando a redistribuirse. Lo que estamos viendo es que ahora las personas se están colocando en lugares donde agregan más valor. La diferencia entre una máquina, un robot y un ser humano es la creatividad. ¿Sí? Por eso un robot ya no puede distinguir que el papel higiénico está con la hoja hacia arriba o hacia abajo. Por eso les preguntan, ¿eres un robot? Distingue entre estas imágenes. Eso es parte de la creatividad. Y por eso necesitamos encontrar en dónde recolocar las cuestiones que nosotros agregamos valor a nuestra compañía. Y por eso tiene que ver con esto. Se libera productividad con las nuevas plataformas, con la nueva tecnología, pero tenemos que pensar cómo redistribuir los roles de trabajo. Por eso era importante. Gracias. Ahora sí. Más de 10% en la mejora de la eficiencia de procesos de back office. La gente de back office, la gente de cuentas por pagar, ¿no? Auditoría, que ahora pues, va a haber alertas que le van a ayudar a decir el CFDI es válido, no es válido, ¿qué hago con esto? Lo marco como no deducible, de una manera pues, casi automática. Entonces, esto me permite ahorrar más del 10%. Habíamos puesto anteriormente 40%, pues sí, hay unos clientes que 40%, pero seguro más del 10%. ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, si tienes un ejército, ¿no?, de Claro. gente que se dedica a eso, pues obviamente va a ser el 10%. Pero si tienes una persona que tiene toda la carga de trabajo, sale tarde todos los viernes, más después de las 8 de la noche, etcétera, bueno, le va a ahorrar ese tiempo y va a ser más productivo y sobre todo se va a enfocar en las cuestiones para las cuales está diseñado su rol. No se va a andar estrellando en cosas, como les digo, pasar de aquí a acá y revisar. Eso ya no agrega valor. Y ahí viene la diferencia. Por supuesto. ¿Y sabes en qué pienso, Eric, cuando hablas de esto? También en la inteligencia artificial. Todos llegamos a ver aquella película, ¿no?, en donde este niñito era en realidad un robot y teníamos miedo, ¿no? Todos decíamos, ¿cuándo los robots van a sustituir a los humanos? Afortunadamente todavía no. Pero sí, la tecnología nos permite disminuir los errores y ser más eficientes. Y esto sucede todos los días en back office. Aquí tengo nuevamente clientes que se van a identificar perfecto, en donde dicen, no, sí, la verdad antes el cierre del mes, estábamos aquí hasta las 1000 de la madrugada, ¿no? Y ahora todos esos procesos automatizados, toda esa inteligencia artificial que vamos aplicando día con día, gracias al input que recibimos de todos sus colaboradores, los lleva a ser más eficientes. Estos son 3 ejemplos, ¿no?, de cómo este tema de la sostenibilidad tiene un beneficio a la organización, no quiero decir inmediato, ¿no?, pero tomando acciones ya podemos empezar ese cambio. Y ese es el objetivo de esta conversación hoy con ustedes. No nada más hablar de cómo la vida es más fácil con la tecnología, sino cómo también a través de ellos podemos tener un mundo mejor para nuestros hijos y las generaciones que vengan. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Nuevamente les agradecemos este espacio en su agenda, en su día con día, y esperamos de verdad que podamos seguir hablando de cómo ser más sostenibles juntos para tener un mejor futuro. Gracias nuevamente, Orlando. Gracias, Eric. Gracias.